Bienvenidos sean todos ustedes a esta puesta en circulación del libro Nacimiento de la Fuerza del Pueblo, crónica de un proceso. Nuestra República Dominicana a través del tiempo ha vivido varios procesos para fortalecer lo que es nuestra democracia. Desde el mismo nacimiento de nuestro país en el año 1844, agudizándose más en el 1961, y todos estos procesos que hemos mantenido para llevar a cabo lo que es la democracia de la República Dominicana. El 17 de octubre del 2019, para fortalecer la democracia de nuestro país, nace la Fuerza del Pueblo. Hoy vamos a conocer en detalle, con la presentación de este libro, todo el proceso y la crónica que queremos llevar a todos ustedes. Agradecer la presencia en este lanzamiento del presidente de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández. Acompañando al presidente Leonel Fernández, nuestro vicepresidente de la Fuerza del Pueblo, el doctor Radamés Jiménez Peña. Nuestro secretario general, Antonio Florián. Queremos hacer una mención especial y como panelista en esta importante entrega, el doctor Rafael Alburquerque. En nuestra mesa principal o presentación de paneles, Borja Medina, miembro de la dirección central. Y con nosotros el anfitrión y autor de nuestro libro, Francisco Suazo Rosario. Para dar inicio vamos con la semblanza y llamamos con nosotros a la profesora doctora Gisela Romero. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias, presidente. Gracias a los miembros de la dirección política. Gracias a los miembros de la dirección central. Gracias a todos ustedes. Hablar de Francisco Suazo, voy a tener que ser un poquito objetiva, pero es difícil yo serlo por completo. Su experiencia profesional está resumido en esto. Es doctor en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un máster en Ciencia Democrática, Estado y Derecho de la Universidad del País Vasco. Es especialista en Derecho Público por la Pontificia Universidad Madre y Maestra. Es licenciado en Derecho, graduado con honores de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tiene un máster en Ciencias con énfasis en Generación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También tiene maestría en Alta Gerencia Pública con un título oficial de la Universidad Internacional Meléndez Pelayo de Madrid. También tiene un título de Alta Gerencia Pública del Instituto Universitario Ortega y Gasset y en conjunto con el Instituto Global de Altos Estudios. Es ingeniero agrónomo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Todo esto va a decir por qué trabaja en todo esto que voy a decir. Es profesor actual
de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de la Escuela de Derecho. Es profesor de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Es coordinador del doctorado de la Universidad del País Vasco con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha sido profesor de la educación secundaria, junto con lo que acabo de decir, lo que es la educación universitaria. Ha sido invitado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos con la beca Fulbright para observar y trabajar en un proyecto de lo que es el medio ambiente, para observar la diversidad medioambiental de los Estados Unidos. Ha sido gerente de gestión ambiental en la empresa de generación hidroeléctrica dominicana, supervisor de programa de pagos de servicios ambientales, eso en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, Agricultura y otras instituciones. Fue director general de Educación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, encargado del mismo departamento cuando era la antigua, que antes Secretaría de Recursos, era un viceministerio de Recursos Naturales, encargado del Departamento de Educación Ambiental del Museo Nacional de Historia Natural. También ha sido encargado de Recursos Humanos, director de Educación Ambiental de la Subsecretaría de Recursos Naturales. Ha sido en las instituciones privadas, fue también técnico representante encargado de los productos de control de plagas de la empresa Fersan. Entonces, también ha trabajado con proyectos para las Naciones Unidas. En la universidad ha recibido varios reconocimientos por su entrega. Ha recibido también reconocimiento del Ministerio de Medio Ambiente, reconocimiento en la gestión de calidad del Departamento de Educación Ambiental. También ha sido investigador, tiene varias investigaciones, como son la evaluación de las políticas ambientales en recursos naturales aquí en lo que es la República Dominicana, que es su tesis de doctorado, que ya está para trabajarse, para imprimirse, editarse en un libro. Tiene varias investigaciones con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Otra investigación es sobre el estudio del impacto de residuos sólidos en el litoral sur de Santo Domingo, en el área comprendida desde Jaina hasta el Osama. También investigaciones como las relaciones laborales en el sector público centralizado de la República Dominicana. Como ustedes ven, tiene varias experiencias y varias investigaciones, porque es ingeniero agrónomo, abogado y también ambientalista. Entonces, muchas publicaciones, varias publicaciones en diferentes instituciones en revista indexada. Ha sido conferencista de la Universidad Pedro Enríquez Ureña, de la Universidad Madre y Maestra, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, etcétera, entre otras experiencias. Diferentes cursos, diplomados, etcétera. Entonces, me gusta resumir, pero le voy a hacer una anécdota. Un día me encuentro en una actividad donde se está haciendo un libro de varios poetas, están haciendo una discusión en la parte cultural, y me encuentro con el presidente Fernández y le digo: bueno, presidente, Francisco está en su condición aquí
de poeta, de escritor, porque tiene un libro de poesía escrito y publicado. Otro día nos encontramos con el presidente Fernández y se está reuniendo el sector agropecuario, la persona que trabajan con la producción de aguacate, y entonces Francisco está, y yo le digo, bueno, ¿pero y qué tú le decías al presidente Fernández, a la gente que está aquí? Bueno, porque él es productor, como ingeniero agrónomo, le encanta eso, productor de aguacate. En otras ocasiones está Francisco también en una actividad y están en un trabajo con investigadores. Entonces, como le digo, también es investigador. Entonces, me recuerdo de algo que nos dijo el presidente Fernández y yo le digo, pero este hombre tiene múltiples actividades y formación. Y me dice, recuerde, Gisela, que Francisco es un hombre de renacimiento. Y entonces así tenemos que ser nosotros también, que tengamos la oportunidad de formarnos de manera íntegra en diferentes áreas. Así que ese es Francisco Suazo Rosario. Ha sido la lectura de la semblanza de nuestro autor, encargado, la profesora doctora Gisela Romero. Agradecer aquí la presencia de los miembros de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, en su mayoría presente. Un aplauso que se siente bien fuerte para ellos. Al igual que los miembros de la dirección central de la Fuerza del Pueblo que están presentes aquí, ese aplauso distinguido para ellos. Agradecemos una comisión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo presente en esta actividad, encabezada por el maestro Radamés Silverio, que es vicerrector de investigación y posgrado, en representación del rector magnífico, maestro Editrudy Beltrán, que está con nosotros. Gracias. Lo acompañan el maestro Héctor Pereira, quien es de la Facultad de Ciencias Jurídicas, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Con nosotros en esa comisión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo también está el maestro Antonio Medina Calcaño, director de Relaciones Internacionales. Con nosotros también la profesora Juana Inés Ferrera, quien es la directora de posgrado de la Facultad de Ciencia Jurídica y Política. El profesor José Casalo, que es el secretario general de la Escuela de Derecho. También se encuentra con nosotros el maestro Pantaleón Paniagua. Ellos son una comisión que vienen en representación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con la presentación de la obra La Fuerza del Pueblo, crónica de un proceso. Está a cargo del ex vicepresidente de la República, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Con todos nosotros, el doctor Rafael Alburquerque. Muy buenas noches, compañero presidente, doctor Leonel Fernández, compañeros miembros que me acompañan aquí en el escenario, el autor Francisco Suazo Rosario, el compañero secretario general de nuestro partido, nuestro querido Peñita, aunque se llama Antonio Florián. Al compañero Rodríguez Borja, al compañero vicepresidente del partido, compañero Radamés Jiménez, miembro del comité de la dirección política, y sobre todos los invitados
que hoy nos acompañan en esta noche. Este libro del profesor Francisco Suazo Rosario, que como dijo Gisela, no es solamente abogado, tiene el mérito de tener en su persona varios títulos, es un intento y bien logrado de darnos a conocer el proceso que sirvió de nacimiento a la fuerza del pueblo. Como profesor investigador que es de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, precisamente pone en este libro sus conocimientos de investigador para darnos a conocer ese proceso que llevó varios años y que gestó finalmente el alumbramiento de lo que sería ya en octubre del 2019 la fuerza del pueblo. Y eso nos alegra. No solamente le damos la bienvenida a este volumen, sino que felicitamos a su autor porque no es usual en nuestro país que se elaboren análisis de un determinado hecho político en los momentos en que se vive su gestación y su nacimiento. Generalmente los dominicanos dejamos pasar el tiempo y entonces tratar de investigar en fuentes históricas, escritas y orales, qué ha sucedido en un determinado momento del pasado. Y lamentablemente, muchas veces cuando eso sucede, esas referencias orales o escritas se van perdiendo, porque no se han recogido los hechos en el instante. Y yo solo quiero mencionar un ejemplo de lo que estoy señalando. Hay una fotografía de hace apenas 50 años, no es historia antigua, historia de hace 50 años. Y en esa fotografía, como este banner que está aquí, se ve atrás Congreso Constitutivo Juan Pablo Duarte, Partido de la Liberación Dominicana. Y en la fotografía, pues, salen los miembros del primer comité central del PLD, 25. Bueno, los que participamos en esa formación, en esa fundación del PLD, fue en el local allá de Fiesta de Luz, que ya desapareció. Pues resulta que hay compañeros de los que ahí salen fotografiados que no conocemos, que no sabemos quiénes son, hace apenas 50 años. Hay una compañera específicamente que sale ahí retratada y hemos preguntado entre todos y no sabemos quién es. Pero lo más curioso, en la foto no figuran Franklin Almeida y Euclides Gutiérrez, que fueron miembros del primer comité central del PLD. Bueno, ¿por qué? Porque no se recogió ni se hizo acta de esa primera reunión del PLD. Bueno, esto se evita con libros como el que hace el profesor Francisco Suazo Rosario, y por eso lo felicito realmente. El profesor, yo no voy a extenderme porque tanto Rodrigo como el secretario general hablarán de diferentes aspectos, pero sí quiero resumir que el profesor nos remonta incluso al proceso electoral de 1994,
pero sobre todo nos narra ya con detalle, con lujo de detalle, cómo comienza la gestación de la fuerza del pueblo. Y allí narra una primera reunión, todavía en el PLD, del 19 de abril del 2015, donde se planteó la necesidad de reformar la Constitución para permitir la reelección del presidente Danilo Medina. El proceso venía ya gestándose, como dice el profesor Suazo. Es más, en el año 2006, el presidente Fernández me designó como su representante para la toma de posesión del presidente Alan García en Perú. Y yo le pedí al presidente Fernández que incluyera en la delegación a Danilo Medina, en ese entonces secretario de la presidencia del primer gobierno de Leonel Fernández. Y se lo pedí porque ya venía el rumor de que el compañero Danilo Medina se iba a lanzar en el año 2008, que es el primer suceso ya de confrontación que hace notar muy bien el profesor Suazo Rosario en su libro. Y en Lima, Perú, pues tuve la oportunidad de hablar largo y tendido con Danilo Medina, y mi exposición fue muy clara. Dije, compañero, nadie se lanza contra el presidente de la República si éste decide repostularse. Usted ha hablado con el presidente Fernández, hable con él. Si el presidente Fernández va a la reelección, sería un suicidio suyo. Por supuesto, me dijo, no, yo no puedo esperar hasta el 12 porque el gobierno va a estar muy desgastado. Yo traté de convencerlo, de señalar, óigame, usted puede estar seguro que vamos a hacer un buen gobierno y que el presidente Fernández, si se reelige, seguirá siendo un buen gobierno. Pero ahí vino el primer choque en esa decisión equivocada en que terminó diciendo, el Estado me venció. Y ahí comenzó ya, pues, ese proceso. Un año antes de la reunión que nos narra el profesor Suazo Rosario, la del 19 de abril del 2015, se renovó el comité político del PLD, más que se renovó, se amplió con 8 nuevos miembros, y en esa reunión nosotros pudimos lograr que Radamés Jiménez pasara a ser miembro del comité político. Los 7 restantes fueron presentados por personas allegadas a Danilo Medina y compañeros valiosos como Daniel Toribio, Lijamada Melo, Rafael Camilo, fueron derrotados en esa ocasión. Y yo recuerdo siempre que a la salida del Hotel Sheraton, donde nos reunimos, me encontré con la profesora Lijamada y me dijo unas palabras que siempre he recordado, pero fueron premonitorias. Me dijo, compañero, lamentablemente le digo que el partido se dividió. Le dije, compañera, ¿por qué usted me dice eso? Dice, porque si no hay equilibrio entre los grupos y las corrientes, un partido, cuando un sector quiere imponerse y no respeta el otro sector o los otros sectores, cuando no hay equilibrio, ese partido está abocado a la división. Lijamada Melo. Y efectivamente,
ya para el 2005 era evidente que estábamos, que se iba al fraccionamiento. A pesar, y lo quiero decir, y me perdona el compañero Leonel Fernández, que sé que por su humildad tal vez estos datos no le gusta que lo digan en público, pero quiero señalar que el presidente Fernández hizo todo lo posible por mantener el legado del profesor Juan Bosch. Y voy a dar este dato. En el año 2012, yo viendo ya la situación como sucedía, me preocupaba mucho la candidatura, y lo digo ahora francamente, la candidatura de Danilo Medina. Porque los rumores corrían en el partido. Todos, pues, aunque no se hablaba públicamente, sabíamos que ya había una tensión, una crispación dentro del partido que se sentía sobre todo en la dirección, en el comité político. Y por esa razón dije, yo creo que hay que buscar una fórmula que pueda tratar de evitar que sea la candidatura presidencial de Danilo Medina. Era lanzarse cuesta arriba. Y comencé a tratar de formar un movimiento con un eslogan que decía: desde que el mundo es mundo, después del primero va el segundo. Bueno. Pero obviamente yo trataba, sin decírselo abiertamente al presidente Fernández, de ir buscando el apoyo del presidente Fernández. Y un día me atreví, sin decírselo claramente, le dije: mire, presidente, buscando el apoyo. Y me dijo: óigame, profesor, ¿qué no daría yo de que usted fuera el que me sucediera en la presidencia? Usted, que ha sido mi profesor, que ha sido conmigo un hombre de respaldo y apoyo, al que le tengo absoluta confianza, pero usted comprenderá que si yo lo apoyo, dejo de ser el líder del partido, y yo soy el líder del partido, de todas las corrientes del partido. Ese es Leonel Fernández. Y ese día salí del despacho no solamente agradecido del presidente, sino sabiendo que teníamos nosotros como presidente de la República un estadista. Y como me dijo Michelle Bachelet en una ocasión, ustedes tienen un lujo de presidente. Bueno, pues ya en el 15 vino ya el avance de la reelección. Estaba todo tan bien cocinado que en la reunión de ese día solo 11 miembros de la dirección del Comité Central del Comité Político del PLD votamos en contra de la reforma constitucional. Y el profesor Suazo da los nombres: Leonel Fernández, Abel Martínez, César Pina Toribio, Julio César Valentín, Radamés Jiménez, Alma Fernández, Margarita Cedeño, Alejandrina Germán, Bautista Rojas Gómez, Franklin Almeida y quien les habla. Todos los demás votaron por la reelección y ahí ya comenzó el proceso de fraccionamiento del partido. Proceso que se vendría a ahondar con la lucha interna entre padrón abierto o padrón cerrado.
Danilo Medina por el padrón abierto, el presidente Fernández por el padrón cerrado. Yo recuerdo que a mí me nombraron presidente de una comisión para tratar de buscar una solución de compromiso, y aquella comisión, con excepción del compañero Franklin Almeida, que estaba con la tesis del padrón cerrado, pues los demás estuvieron con el padrón abierto, y a mí me encomendaron entonces hablar tanto con el presidente Fernández como con el presidente Medina. Y obviamente el presidente Fernández mantuvo su posición y el presidente Medina me dijo: dígale al presidente Fernández que si se hace el proceso con el padrón interno, si hace 2 años en las elecciones municipales hubo muertos en Barahona, esto se va a repetir y va a ser más grave, porque ese padrón está adulterado. Le dije: sí, pero el padrón se puede arreglar y se puede contratar una compañía para poder depurar el padrón. Me dijo: no, yo no acepto. Bueno, al final se fue con padrón abierto y ya sabemos todo lo que sucedió luego en el 2019. Cómo fue manipulado el padrón. El presidente Fernández habló por primera vez al país de cómo podía manejarse un algoritmo. Y la respuesta fue una respuesta burlona del entonces presidente de la Junta Central Electoral. Porque aquí nadie sabía lo que era el algoritmo. Compañero Radamés Jiménez, que está aquí, no me deja mentir. Esa tarde estábamos nosotros acompañando al presidente Fernández, solo los 3, viendo en la pizarra electoral cómo iba ganando su candidatura frente a la candidatura opuesta. Y 15 minutos ya para terminar el conteo, de repente los votos del sur profundo comenzaron a llegar en favor del candidato contrario. Y todos nos quedamos: pero no es posible. Si ya faltando algunas votaciones, algunas mesas para terminar, ¿cómo es posible que de repente se cambie la tendencia que se llevaba? Bueno, ahí hubo la denuncia. Bueno, y ahí en ese momento, pues, se decidió formar un nuevo partido que va a recoger el pensamiento del profesor Juan Bosch. El pensamiento de quien ha sido el mentor, el guía y el formador del presidente Fernández, pero también de muchos de los que estamos aquí presentes. Con él aprendimos lo que es el servicio político, lo que es trabajar por el pueblo dominicano, lo que es ir a la política para servir al pueblo, para servir al país y para continuar la obra de Juan Pablo Duarte. Yo creo que ese legado que quiso dejar Bosch en el PLD, hoy lo tiene y lo levanta en alto la fuerza del pueblo. Porque como él decía, la dignidad nunca muere. Y la dignidad está en cada uno de los hombres, en cada una de las mujeres que son miembros de la fuerza del pueblo.
Este libro, Francisco, primero felicitarte por él, pero en segundo lugar, será para nosotros de una valiosa utilidad para que las generaciones que reciban nuestra antorcha puedan encontrar aquí lo que fue la simiente de la fuerza del pueblo, y que en los años venideros sepan que la fuerza del pueblo se forjó, se construyó, y su lucha siempre será por la dignidad, el progreso y la soberanía de la República Dominicana. Buenas noches. Ha sido la magnífica exposición a cargo del doctor Rafael Alburquerque, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. A continuación vamos a recibir la participación con su visión y la exposición del libro con nuestro secretario general de la Fuerza del Pueblo, Antonio Florián Peñita. Muchísimas gracias. Me han invitado a hablar de un libro que el compañero Francisco Suazo Rosario ha puesto a circular en esta noche. Presidente Radamés, compañeros de la dirección política, compañeros de la dirección central, invitados, amigos que también participan y que no visitan. Si yo hubiese sabido ese currículo de Francisco Suazo, yo no acepto estar aquí. Compañera Isela, tenía que explicármelo antes. Miren, el libro, a mí me corresponde hablar un poco de una parte de la historia, ¿verdad? Una parte de lo que recoge el libro en la historia reciente de nuestra organización política, que es la parte que corresponde al Partido de los Trabajadores Dominicanos. Que el libro lo recoge, yo diría que muy bien, lo establece correctamente. Y naturalmente aquí, como estamos conversando, no vamos a hacer análisis, sino que prácticamente vamos a hablar anecdóticamente de algunos acontecimientos, sobre todo porque nosotros entramos en una etapa ya final. Todo lo que dice el profesor Alburquerque, que el libro narra, es un asunto en el que nosotros nunca tuvimos participación, porque, como reitero, nosotros éramos del Partido de los Trabajadores Dominicanos, no del Partido de la Liberación, y por lo tanto no teníamos esa vivencia ni conocimos esos asuntos, solo lo veíamos en los periódicos y en las informaciones y aquella salida de Juan Dolio y todo lo que ocurrió porque estábamos participando en la lucha política. Pero quiero decir que el 6 de octubre estábamos a la expectativa del proceso, porque de alguna manera habíamos participado en ese proceso, de una forma inmiscuyéndonos en asuntos internos, porque había un movimiento encabezado por Peña Guava llamado Juntos Podemos, que se estaba gestando con los partidos políticos aliados al PLD, que simpatizábamos con la candidatura del doctor Leonel Fernández, y el PTD era uno de ellos. Y ahí participábamos en ese proceso de discusión, de candidatura, etcétera, y teníamos muchas expectativas en aquel triunfo de Leonel en esa convención, en esa primaria del PLD. Cuando vimos lo que ocurrió, a todos se nos cayó el ánimo. Después escuchamos en el Sheraton aquel discurso, y la verdad que nunca pensamos que el PTD iba a servir de plataforma al surgimiento de esta fuerza. Y no lo pensamos porque nunca nos llegó a la cabeza que teníamos esa posibilidad.
Yo recuerdo que sentado al lado de Peñaguaba, que siempre me sentaba en las reuniones, me dijo un día, ¿y con quién será que el presidente Fernández va a aliarse? ¿Cuál de nosotros? Como tirándome una puya. No sé, vamos a ver. No, todavía, no sabíamos nada. A eso como el día 9, entre el 9 y el 10 de octubre, se apareció Onofre Rojas a una oficina que yo tenía por ahí por la universidad, de una ONG que dirigía, y me fue a comunicar algo, previa llamada telefónica, y me dice que la gente de Lionel están planteando la posibilidad de que nosotros sirvamos para... Y me hizo un lenguaje, y yo... Déjame ver si yo entendí bien. Los compañeros están planteando que nosotros seamos para una alianza con... No hay ningún problema, nosotros le servimos como alianza. Ahora, no es alianza, no. No es alianza. ¿Y qué es entonces? No, que lo fusionemos, que... espérate, es otro nivel. Ya eso es otra cosa. Y entonces empezamos a consultar. Al primero que yo consulté fue a un joven que en ese momento era secretario general del PTD, universitario también, que le decían el feíto, pero cuyo nombre es Francisco Luciano. Y lo llamé y me dice, cuando le expliqué, me dice, ¿a dónde hay que firmar? O sea, de inmediato convocamos a la dirección política, se llamaba comisión política, y empezamos a discutir el tema. Y en esa discusión todo el mundo en principio estuvo de acuerdo. Todo el mundo, con algunas preguntitas y algunas cosas, pero todo el mundo estuvo de acuerdo en lo fundamental. Con uno del compañero Esteban de Ajaque, medio escéptico, pero de acuerdo. En ese momento medio escéptico. Después asumió el asunto, después de 2 discusiones, y fue el que más defendió en contenido el paso que estábamos dando. Porque lo asimiló y rápidamente lo asumió. Luego tuvimos algunas dificultades porque a veces uno piensa que uno solo que está en la cancha y los otros también planifican. Y entonces los otros planificaron. Visitaron al que había sido presidente histórico, uno de los líderes principales, y le dijeron que, no sé qué le dijeron, pero fue donde nosotros nos dijo que no nos iba a acompañar en el esfuerzo. Pero miren, ya el Congreso estaba montado, todas las acciones estaban montadas, los compañeros andaban por todo el país hablando con los compañeros, sacando los delegados para el Congreso del PTD, extraordinario, como decían los estatutos. Convocamos el Congreso y el Congreso se realizó con éxito, hicimos la aprobación. Pues, todo eso implicó muchas discusiones con Roberto, discusiones con el propio profesor Albuquerque, con conversaciones con algunos compañeros, hasta que concretizamos un documento que finalmente firmamos, sirvió de base. El presidente Fernández todavía no lo creía, nos mandó a buscar una noche para confirmar. ¿Ustedes creen que van a garantizar? Presidente, todo está garantizado. Ahí el presidente habló al país, renunció el PLD y el 20 hicimos el Congreso. Se aprobó y a partir de ahí nació Fuerza del Pueblo. Pero como se dice en el libro y como se sabe, el presente es al pasado como el fruto de la flor. Toda cosa tiene su génesis, tiene raíces. El surgimiento de Fuerza del Pueblo no es el resultado de una chepa histórica, es el resultado de un proceso histórico. Es decir, es la consumación de una serie de acontecimientos históricos que se conjugaron en un momento determinado. Y en ese momento determinado fue cuando nació el partido. Pero
evidentemente, que tiene una historia política de heroicidad, recogiendo también, además del legado del profesor Juan Bosch, su pensamiento, su lucha por la democracia y por la defensa de la soberanía del país y la dignidad del pueblo dominicano, se encuentra también con un conjunto de hombres y mujeres herederos de la raza inmortal. Herederos de la raza inmortal del 59, pero sobre todo de los héroes y mártires de 1963, que sin haber apoyado a Bosch en las elecciones, porque el 14 de junio no participó en las elecciones del 63, decidieron tomar las armas para defender en las montañas del país la democracia cercenada, la Constitución cercenada con el golpe de Estado de 1963. Por lo tanto, Manolo y sus compañeros, de los cuales los que venimos del PTD nos convertimos en su heredero, Manolo y sus compañeros salieron a defender en aquel momento histórico la Constitución de la República. Por eso es que se dice que la historia no se repite, y si lo hace como tragedia o como comedia, o como falsa. En aquel momento la persona que encarnó la lucha por la defensa de la constitucionalidad sin elecciones, o la vuelta a la constitucionalidad, o la defensa de la Constitución, se llamó Manolo Tavares Justo, y subió a la montaña. Y subió a la montaña. Posteriormente, en 1965, quien encarnó la lucha por la defensa de la Constitución y la vuelta a la constitucionalidad se llamó Francisco Alberto Camaño de Ño. Y en la calle de Santo Domingo se libraron cuentas batallas, se defendió la dignidad con las armas en las manos. Pero en el 2019, a quien le correspondió defender la Constitución de la República, nuevamente, subiendo las escarpadas montañas de Quiqueya, solo que aquí ahora las montañas eran las masas, el pueblo dominicano fue a Leonel Fernández. Y nosotros con él lo hemos acompañado en este esfuerzo. Un hermoso esfuerzo de lucha democrática para, heredando todo aquello, sintetizando las experiencias del pasado y asumiendo en función de la realidad objetiva que vive la sociedad dominicana de hoy, tratar de avanzar por el camino que ellos nos legaron y que no pudieron consumar. Pero que hoy día nosotros, desde la Fuerza del Pueblo, creemos que están dadas las posibilidades de que podamos alcanzar aquellos propósitos, adaptándolos naturalmente a la realidad político, económico y social que vivimos en el país y que vivimos en todo el entorno latinoamericano y caribeño. Precisamente este partido que se narra en el libro, en la crónica que ha narrado el profesor Suazo, es una nueva esperanza para el pueblo dominicano. Y los hombres y mujeres de la Fuerza del Pueblo, que lo hemos asumido como causa, tenemos que entender que justamente como nueva esperanza del pueblo dominicano, tenemos que tener una actitud, un comportamiento y una acción, una práctica que se corresponda con aquel legado, con el legado de Manolo y su sacrificio, con el legado del profesor Juan Bosch y todo lo que ha significado para la democracia dominicana, con el legado del profesor doctor Leonel Fernández y su lucha por alcanzar la prosperidad, el progreso y la libertad del pueblo dominicano. Enhorabuena. Enhorabuena a este libro, que aconsejo a todos que no se vayan sin adquirir un ejemplar ahí afuera que está puesto a la venta,
y que además lo lean con cariño y profundidad, que en realidad narra una crónica importante, la historia de nuestro partido. Gracias. Sigue la participación de nuestro secretario general, Antonio Florián Peñita. A continuación vamos a recibir la participación del responsable del prólogo de nuestro libro. Es académico, abogado, consultor político y es uno de los jóvenes brillantes de nuestra Fuerza del Pueblo, miembro de la dirección central de la Fuerza del Pueblo. Recibimos a Borja Medina Mateo. Con la venia de ustedes, yo lo haré desde aquí mismo para tener esa... Bueno, en primer lugar, buenas noches, señor presidente Leonel Fernández, señor vicepresidente Radamés Jiménez, a todos los miembros de la dirección política, la dirección central, académicos, amigos y amigas, al doctor Rafael Alburquerque, a nuestro secretario general, doctor Antonio Florián Peñita, y a mi querido profesor Francisco Suazo, que hoy me ha tendido un gancho, porque me ha puesto a mí a hablar después de estos dos gigantes. Entonces debió de ponerme de primero ahí y ya yo cumplía esa cuota de la juventud. Pero es motivo de orgullo, verdaderamente, estar participando de un evento de esta naturaleza, porque muchas veces los procesos se van dando con un nivel de celeridad que impiden que uno pueda estudiarlo. Y escuchándolo voy recordando cosas que iban pasando tiempo antes del 6 de octubre y evidentemente luego el desenlace ya que hemos conocido, de algunas conversaciones que yo iba teniendo en el tiempo con el presidente Fernández. Pero pienso que no hay forma de analizar o de ver el surgimiento de la Fuerza del Pueblo, que sería decir la salida del presidente Fernández del antiguo partido, sin analizar la salida del profesor Juan Bosch del PRD, el 13 de noviembre de 1973. Y lo digo porque lo que motiva la salida, entre otras cosas, del profesor Bosch del PRD en el 1973, es que él se dio cuenta, a su regreso de su autoexilio, se dio cuenta de que la naturaleza del PRD iba por un camino diferente al que él entendía que tenía que transitar un partido en la República Dominicana, y que sus miembros estaban más ocupados en obtener una posición al interior del partido, porque eso le llevaría luego a una posición en el poder, y que ya su permanencia en ese partido carecía de sentido. Bueno, y ahí surge el 15 de diciembre del 1973 el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y cuál es el móvil del surgimiento del Partido de la Liberación Dominicana? Completar la obra de nuestro patricio Juan Pablo Duarte de liberación del pueblo dominicano. Y yo personalmente me preguntaba hace mucho, yo decía, pero caramba, ¿y de qué liberación se refería? Bueno, luego ya el presidente, cuando comienza a pasarle una serie de libros a uno del profesor Bosch, uno va entendiendo liberación de la miseria, liberación del hambre, liberación de la falta de educación, liberación de la falta de la salud. ¿Me corrige, profesor, si es así? De la falta de la salud, una serie de temas que adolecía y que adolece la República Dominicana. Y ese era el propósito del PLD. Bueno, pero el profesor Bosch entendió que en ese momento había un tema fundamental que tenía que tener una organización política, y era método y disciplina. Había que tener un método para esa actividad política, para lograr esos objetivos políticos, y una disciplina que garantice que las cosas se cumplan. Bueno, el PLD, de alguna manera, significó, a partir del 1996, con la llegada del presidente Fernández al poder por vez primera, una transformación de la República Dominicana. El PLD logró llevar al poder a personas con preparación, con formación ideológica, con formación en el ámbito de la administración pública, en fin, preparados para gobernar. El desarrollo del poder, el curso del poder, al parecer, infectó a algunas personas o a algunos compañeros en ese momento de cosas de las que criticaba el profesor Bosch cuando salió del
del PRD en el 1973. Y yo particularmente recuerdo en algunos momentos, a partir del año 2014, momentos con el presidente Fernández, en el que él nos dio el privilegio a un grupo de jóvenes de recibir, digamos que, orientaciones en torno a lo que iba ocurriendo en la política. Y recuerdo que el presidente le dio atención a un movimiento que se hizo, que se denominó Juventud de Leonel, Judel, no sé si algunos acá lo recuerdan, y el presidente comenzó a dar conferencias sobre temas de liderazgo y poder, sobre geopolítica, diferentes temas que nos permitían evidentemente prepararnos sobre esos temas. Bueno, y yo me daba cuenta que el presidente le prestaba atención a que estuviesen incluidos todas las personas que públicamente se reconocían como de alguna tendencia u otra, porque él siempre decía, yo soy presidente de todos, no tengo por qué tener diferencia de nada, de que se haga grupo ni nada de eso. Y por eso me llamó mucho la atención que en el surgimiento de la Fuerza del Pueblo, una de las primeras cosas que el presidente Fernández dijo es que en la Fuerza del Pueblo no habrá grupismo, no habrá enllavismo, ni habrá sectarismo. Y así lo ha cumplido. Y así lo ha cumplido. Bueno, y en ese propósito, yo recuerdo que en febrero del 2019, yo veo un titular de una noticia y digo, caramba, una licitación para el tema del voto automatizado. Se me prende como un bombillo y digo, déjame ver esto. Comienzo a darle seguimiento y comienzo a investigar, evidentemente, a hacer un escarceo por diferentes áreas, institucionales y no institucionales, oficiales y extraoficiales. Y como en junio, julio, el presidente recibe una comisión de la Junta Central Electoral de ese entonces en la casa presidencial del PLD, en Gascue, y recuerdo que yo veo otro titular, Leonel da voto de confianza al voto automatizado. Yo digo, Dios mío, señor, ¿qué es esto? Yo recuerdo que voy donde el presidente, le digo, presidente, ¿y usted vio bien esa máquina? Me dice, sí, hicieron un ejercicio ahí con la máquina. Y yo, bueno, pero todavía no le digo nada de lo que yo estoy haciendo. Pues yo digo, Dios mío, si yo me estoy metiendo en una investigación, en un camino equivocado, y por el otro lado esto funciona, quiere decir que habré metido la pata queriendo yo ayudar al presidente. Bueno, luego vuelvo yo y le digo, presidente, mire, yo he hecho un informe que me gustaría hablarlo con usted en algún momento en torno al voto automatizado. Y aquí de hecho hay algunos generales que trabajamos en esa investigación, en torno al voto automatizado. Y me dice, ok, lo vemos con detenimiento. Bien, me dio vuelta ahí el presidente, no me atendió en ese momento. Y días después le digo yo, presidente, ya yo voy avanzando en la investigación, voy viendo cosas concretas que me dicen de lo que se está armando. Y ya yo le digo, presidente, le están montando un fraude. Y me dice el presidente, que después tendremos que escribir un libro sobre el voto automatizado también. Me dice el presidente, Borja, estamos 70-30 en las encuestas. No se deje llevar de lo que le estén diciendo. Y yo me voy con el corazón adolorido, digo, Dios mío, ¿y qué será esto? Nada, me quedo tranquilo, estamos 70-30. Pero después, una persona muy cercana al presidente me dice, háblalo con él, porque él, si tú le explicas el detalle del informe, él le va a prestar atención y va a entender de qué se está hablando. Pero obviamente en el fragor de una campaña electoral es muy difícil, el presidente tenía agenda que uno no entiende ni siquiera cómo la podía aguantar. Bien, se da el 6 de octubre y yo recuerdo muy bien ese momento el que dice el doctor Alburquerque que estaba con el presidente Fernández y el doctor Radamés Jiménez, sentados ellos tres dándole seguimiento al tema. Y yo llegaba ahí en ese momento porque quería ver al presidente para darle un mensaje. Y cuando lo veo encerrado digo, no va a ser posible, ya esto no tiene vuelta atrás. Pero hablando aquí, recordaba que el presidente siempre decía, la fuerza del pueblo, en todos sus recorridos, en el proceso de primaria. La fuerza del pueblo, vencerá, venceremos, la fuerza del pueblo. Esa frase y la frase tan cogido eran las dos frases que sonaban en ese momento. Y el presidente logró
prácticamente cogerlo. El punto es que cuando uno analiza en lo que cayó el PLD y la motivación de la salida del presidente Fernández, una situación sistemática de irrespeto y de donde se veía, digamos que entredicho, la dignidad que tanto les enseñó el profesor Bosch, es verdaderamente para personas como yo, para la juventud dominicana, motivo de inspiración a creer no solo en la política, sino en los políticos. El tiempo ha colocado a una serie de personas en funciones públicas que no han dado lo mejor de sí y han puesto a la actividad política en vergüenza. Y ahí el presidente Fernández, yo recuerdo que asumió en su discurso el tema de la restitución de la dignidad a la actividad política. Y yo recuerdo que cuando él hizo el discurso de salida formal del PLD, 19 de octubre del 2019, yo me encontraba volando a Washington y no pude ver el discurso en vivo completo. Pero a la mañana siguiente le pongo un mensajito: presidente, llegué a Washington orgulloso de usted, orgulloso de estar a su lado y orgulloso de decir que voy a seguir siempre a su lado. Y eso mismo yo sé que siente una gran cantidad de jóvenes que veo acá, amigos, Francisco Guillén, Ana García, Rafa Gutiérrez, Erika Infante, entre otros, que estamos en el entorno del presidente Fernández, que seguimos al presidente Fernández, que verdaderamente nos sentimos honrados de formar parte de la fuerza del pueblo. Yo pienso que la fuerza del pueblo tiene una misión histórica que no solo es de restituir dignidad a la política, sino que de completar verdaderamente ese sueño de liberación que tenía el profesor Juan Bosch, ese sueño que tiene el presidente Fernández de completar una obra de transformación y de modernización de la República Dominicana. Y yo pienso que la fuerza del pueblo, con el capital humano que tiene hoy, el mejor capital humano que puede tener cualquier partido político en la República Dominicana, porque comenzando por el presidente Fernández y con todos ustedes, generación que nos inspiran a nosotros los jóvenes, son de alguna manera el presente y el futuro de la República Dominicana, y nosotros nos convertimos en reserva también para ir aprendiendo detrás de ustedes de cómo se hace la actividad política con dignidad, con decoro y con preparación. No quiero extenderme un uso abusivo de la palabra y de abusar de todos ustedes, y mucho menos cuando estoy antes que el autor, sin agradecer, profesor, la oportunidad que usted me ha dado a mí de hacer, digamos que, un prólogo para este libro. Usted sabe del afecto, de la amistad que nos une. Usted, profesor mío, de Omar y de Diego, desde la universidad, nos une un vínculo fraternal, profundo. Y para mí ha sido un honor formar parte de esta obra que usted ha puesto en circulación en el día de hoy, Fuerza del Pueblo, nacimiento, crónica del nacimiento de un partido, de un proceso. Y yo pienso que esta obra va a ser motivo de estudio para todos nosotros y motivo, yo me atrevería aquí a invitar a la dirigencia, a la alta dirigencia de nuestro partido, por el presidente, el secretario general, de que esto lo llevemos también a las provincias y los pueblos. Para los jóvenes que no han estado aquí en el día de hoy y que no han tenido acercamiento con este texto, conozcan el origen histórico y la misión que tenemos nosotros como jóvenes de preservar el legado del profesor Juan Bosch en la persona del presidente Fernández. Gracias, profesor, gracias, presidente, porque de alguna manera también que el hecho de que yo esté aquí sentado en el día de hoy se debe a que usted también me ha dado la oportunidad, y gracias a todos ustedes por acoger esta nueva obra que hoy se pone en circulación. Muchas gracias. Ha sido la participación del prologuista de nuestro libro, Borja Medina. Un aplauso que se sienta bien fuerte para los jóvenes de nuestra Fuerza del Pueblo. A continuación vamos a recibir las palabras del autor y el hombre que es el anfitrión de esta actividad. Ya conocemos todo, leído por su distinguida esposa hace un ratito al inicio de la actividad. Francisco Suazo Rosario, profesor, abogado, doctor, con todos nosotros.
Buenas noches. Mi hijo me preguntaba a la entrada del presidente, papi, ¿estás nervioso? Lógicamente que sí, Francisco Alberto, estoy nervioso. No solamente por la presencia del presidente Fernández, sino por el apoyo de este público tan maravilloso. Buenas noches, presidente Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo. Radamés Jiménez, vicepresidente de la Fuerza del Pueblo. Antonio Florián, cariñosamente Peñita, secretario general. Rafael Alburquerque es vicepresidente de la República. Y en ellos, a todos los miembros de la dirección política de la Fuerza del Pueblo que nos acompañan. A los miembros de la dirección central de la Fuerza del Pueblo presente. A los presidentes de circunscripciones, de bloques, de direcciones medias, de direcciones de base y a los miembros en sentido general. Si se fijan ustedes, hay una nueva nomenclatura política en la República Dominicana. Señores académicos de la UAS, maestro Radamés Silverio, vicerrector de investigación y posgrado, quien nos acompaña en representación del rector magnífico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Editrudi Beltrán. Maestro Héctor Pereira, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, mi decano. Maestra Juana Inés Ferreira, directora de posgrado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Maestro Antonio Medina Calcaño, director de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Maestro José Casado, vicesecretario general de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Maestro Pantaleón Paniagua, profesor de la Escuela de Derecho. Profesora doctora Josefina Pimentel, rectora del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, otra de mis casas de estudio. A los demás académicos que nos acompañan hoy en esta puesta en circulación. A mis alumnos de la UAS, de la Pucamaima y de la Universidad Católica de Santo Domingo. Quiero hacer una mención especial a los miembros de la promoción Luis Barionel Aldestoy, clase 83, que hoy se encuentran presentes acompañándome en la puesta en circulación de esta obra. Invitados todos. Señoras y señores, de todas las cosas que ha dicho mi amada Gisela Romero de mí, puedo renunciar a todas menos a tres. A la primera que no renuncio es a mi condición de académico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. A la segunda que no renuncio es a mi condición de investigador, porque para ello me he formado. A la tercera, que tampoco renuncio, es a mi condición de militante de la Fuerza del Pueblo. Y una cuarta muy importante, a la que no renuncio nunca, es a ser Francisco el de Gisela. Quiero continuar esta palabra con un gesto de agradecimiento al doctor Leonel Fernández por ser el impulsor de esta utopía posible que hoy se llama la Fuerza del Pueblo. Un agradecimiento al doctor Rafael Alburquerque y a mi alumno Borja Medina por considerar que el libro que hoy le presentamos tiene la calidad suficiente para merecer tener un prólogo escrito por ellos. Al secretario general Antonio Florián
Peñita, porque desde que leyó el libro estuvo de acuerdo en que el mismo se pusiera a disposición de los interesados en la historia, no solo de la Fuerza del Pueblo, sino en una parte de la historia política de la República Dominicana. Además, a los tres, a Alburquerque, a Borja y a Peñita, gracias del Arma por acceder a ser los padrinos del libro al hacer hoy su presentación pública. A mi familia, Gisela, Paloma, Francisco Alberto, y ahora a mi nueva hija, Ruth Morales de Suazo, a quienes le he robado innumerables horas de compañía. A todo el equipo que organizó este evento. Al personal de la editora El Nuevo Diario, en la persona de Percio Maldonado, hijo, y Leonida, que han estado tan pendientes y que tanto cooperaron para la impresión y brindarnos una obra con una impresión de calidad. Y por supuesto, a todos ustedes que nos acompañan en esta noche del 1 de diciembre y junto con nosotros le dan la bienvenida a las fiestas navideñas. Esta noche no pretendo hablarle en detalle del libro, porque ya lo han hecho los expositores, el doctor Rafael Alburquerque, el secretario general Antonio Florián y mi alumno Borja Medina. Además, después no lo pongan. Siempre le digo a mis alumnos de metodología de la investigación jurídica en la Universidad Autónoma de Santo Domingo que para escribir su informe final de monográfico, lo primero que tienen que tener es una idea de investigación. Hoy hay algunos de ellos que me acompañan en la puesta en circulación de esta obra. En nuestro caso, la idea de escribir El nacimiento de la Fuerza del Pueblo, crónica de un proceso, nació de una conversación con nuestros hijos, Paloma Mariani y Francisco Alberto, que hoy nos acompaña. Paloma está en Río de Janeiro, terminando sus estudios de especialización en dermatología y cirugía dermatológica. En esta conversación, después de todo el proceso derivado de la primaria fraudulenta del 6 de octubre del 2019, Francisco Alberto, a quien le gusta mucho la política de nuestros dos hijos, nos dice a su madre y a mí: qué bueno que ustedes se fueron, porque con qué moral podía yo defenderlo a ustedes si se quedaban en un partido que le hace trampa a su líder. Hay una cuestión moral ahí. Y ahora, papi y mami, ¿qué vas a pasar? Hijos, respondimos, ahora hay que denunciar el fraude y estar preparado para lo que sea, que posiblemente sea la salida de Leonel Fernández de la organización a la que él ayudó a fundar y a la que ha contribuido a llevar 5 veces a la presidencia de la República. Como ustedes saben, Leonel Fernández y sus seguidores siempre habían, como apuntaba bien el vicepresidente Alburquerque, siempre habían apostado por el mantenimiento y fortalecimiento de la unidad del PLD. Este libro, pues, es una denuncia permanente contra ese fraude para que quede en la memoria de cada elector, de cada pueblita, que es prohibido olvidar. En cambio, Paloma, que no es muy amante de la política, nos preguntó 2 cosas. Primero, ¿y ahora qué toca hacer? Pregunta a la que le dimos una respuesta inmediata: apoyar a Leonel Fernández en la decisión que tome. Y la segunda pregunta, que es la pregunta de investigación: papi, ¿cómo contará la historia a las próximas generaciones lo que pasó en el PLD? Como no teníamos una respuesta inmediata, yo le dije a Paloma: mira, si tú supieras, voy a tratar de escribir un ensayo en la que tratemos de explicar de la manera más fidedigna posible todo el proceso que condujo a la formación de la Fuerza del Pueblo, para que la historia no nos la cuenten otros. Le puedo asegurar que al escribir esta crónica como testigo de excepción, y en tal condición lo hago desde la perspectiva que Alfonso Reyes, el gran maestro mexicano, tenía de Pedro Enrique Sureña, nuestro gran humanista,
a quien llamaba testigo insobornable. Sábato, el noto sábato, refiriéndose a la responsabilidad de escribir, dice: el escritor debe ser un testigo insobornable de su tiempo, con coraje para decir la verdad. Le digo que no pretendo entrar en detalle del libro, que no mencionaría algunos pasajes del mismo. En efecto, en la parte final de esta crónica titulada Preservar la fuerza del pueblo, hay dos párrafos que quiero resaltar. Fuerza del pueblo debe tener una militancia consciente siempre de que la dignidad nunca se debe doblegar, y que la llegada al poder que llegaremos no ha de ser para que sus miembros se enriquezcan y disfruten de manera particular, sino que es para trabajar por el bienestar del pueblo dominicano y producir las transformaciones pendientes en todos los ámbitos de la vida nacional. El texto, el nacimiento de la fuerza del pueblo, crónica de un proceso, termina con una frase, con un párrafo que tomé de la obra del vicepresidente Rafael Alburquerque, Huellas en el Camino, Huellas en el Sendero, que dicen que habrá desengaño, ¿quién lo duda? Lo ha habido, compañeros que se quedan en el camino, que traicionan, que engañan, pero de los labios de Juan Bosch conocí la frase que José Martí dirigió a Máximo Gómez cuando reclamó sus esfuerzos para la liberación de Cuba: no tengo más remuneración que ofrecerle que el placer del sacrificio y la ingratitud probable de los hombres. Pero con la fuerza del pueblo venceremos. Finalmente, y para no cansarle, he traído conmigo un acto bajo firma privada, donde en nombre mío, en el de mi familia y en el de la Dirección Media 20 de octubre, la cual me honro en presidir, hacemos la cesión del derecho de impresión de esta obra a la fuerza del pueblo. Vamos a pedir por favor al presidente Fernández que venga para hacerle entrega de esta autorización, donde se entrega completamente la obra a la fuerza del pueblo en este día. Presidente, gracias. Acto bajo firma privada, cesión, derecho de impresión, obra, nacimiento de la fuerza del pueblo, crónica de un proceso, autor, doctor Francisco Sazo Rosario. El suscrito, Francisco Sazo Rosario, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad XXX-5, domiciliado y residente en la calle Mayreví, número 22 del sector Los Cacicagos, de esta ciudad de Santo Domingo, del Distrito Nacional, República Dominicana, autor de la obra en lengua española titulada Nacimiento de la Fuerza del Pueblo, crónica de un proceso, cede a la fuerza del pueblo, en la persona de su presidente, doctor Leonel Fernández Reina, los derechos de impresión de dicha obra, desde la puesta en circulación el 1 de diciembre de 2025 hasta el 1 de octubre de 2027. Me permito hacer una pausa de por qué esta fecha. Para esa fecha ya habrá de haber una segunda edición de la obra ampliada y corregida, porque muchas de las cosas que ocurrieron no pudieron ser insertadas porque en los textos de carácter histórico las cosas que se ponen tienen que estar documentadas, o los testimonios tienen que estar autorizados por las personas que lo hacen. Además, presidente, para esa fecha ya va a estar listo el segundo tomo de esta crónica, que se titula Del Congreso Profesor Juan Bosch a los Congresos Franklin Almeida Ranciel y Manolo Tavares Justo.
Esta sesión incluye todas las ediciones y cualquier proceso que actualmente existente o que pueda existir en el futuro, bien sea analógico, electrónico, magnético o digital, en la ciudad de Santo Domingo, de Distrito Nacional, al primer día de diciembre del año 2025. Quiero saber si está aquí todavía mi notario público, Mario Mateo, que se ponga de pie, que levante la mano. Allá tenemos nuestro notario público que dice: yo, licenciado Mario Mateo Encarnación, notario de lo del número del Distrito Nacional, miembro activo del Colegio de Notarios Incorporados, colegiatura 3459, certifica y da fe que esta firma que yo he estampado aquí es la que acostumbro a usar en todos los actos de mi vida pública y privada. Así que la hacemos entrega. Bueno, quiero reconocer la gran generosidad del compañero Francisco Suazo en hacer esta sesión de derecho de su obra que hoy ponemos en circulación, pero ya yo hice el cálculo económico. Yo no sé si él está claro qué es lo que nos ha cedido, pero si tenemos 2 millones de miembros en la Fuerza del Pueblo y solamente da 100 pesos por este volumen, son 200 millones de pesos que vamos a tener, lo que equivale a 3 millones de dólares y 20 millones de pesos dominicanos. Así que muchas gracias por esa sesión de derecho. Y si viene el segundo libro y hace una segunda sesión de derecho, son 400 millones y ganamos las elecciones. Bueno, buenas noches y muchas gracias.